En Mongolia y en el Tíbet se usa la palabra lama para describir a los altos sacerdotes. Se elige un nuevo Dalai Lama luego de un proceso lento y deliberado. Pocos años después de la muerte del Dalai Lama se forma un comité de búsqueda compuesto por los monjes más ancianos. Estos monjes reúnen ciertos artículos, incluyendo algunos usados por el lama que acaba de morir. Luego realizan una travesía por el campo en búsqueda de muchachos jóvenes que hubieran nacido después de la muerte del Dalai Lama. El verdadero sucesor, o sea, el Dalai Lama reencarnado, es el que infaliblemente elige los artículos auténticos que pertenecieron al fallecido Dalai Lama. Luego se lo lleva al gran monasterio central, en Lhasa, donde se lo entrena para su nuevo papel y para ser el dios rey budista. Para crear y usar un mandala, un discípulo tántrico se coloca bajo la tutela de su maestro espiritual. Luego, cuidadosamente y con lentitud, crea el dibujo del mandala. Este se realiza paso a paso y prestando toda la atención. A esto se lo podría llamar el psicoanálisis tibetano-budista. Para los budistas, mantener el mensaje de Buda en nuestro interior es lo que nos ayuda a encontrar la salvación del intranquilo sufrimiento, de la impaciencia y del vacío de la existencia humana. Los budistas tibetanos también usan el mantra, que significa declaración sagrada en sánscrito. De hecho, uno debe concentrarse en el mantra para que éste sea eficaz. Y el budismo tibetano ha sido llamado budismo mantrayana por su excesivo uso de mantras. Los mantras son cantos rituales que anteriormente se usaban en conexión con los sacrificios rituales brahmánicos. Se creía que los mantras eran palabras con poder para ayudarnos a lograr distintos resultados. Y el tibetanismo fácilmente los adoptó para su uso. Un mantra prominente es la frase de 6 sílabas que se canta ritualmente: Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Como el círculo sagrado del mandala, las sílabas sagradas del mantra tienen que transformarse en parte de uno mismo. Son usadas para eliminar nuestras impurezas, obtener estados espirituales más elevados y para conseguir finalmente la liberación del espíritu. Una de las características especiales del budismo tibetano es el bardo, que es la enseñanza del proceso de morir. Aquí, como con el mandala, la persona agonizante se confronta con demonios, dioses y bodhisattvas. Estos son los atributos internos positivos y negativos de la persona vistos en forma gráfica. En el budismo tibetano, la muerte es considerada como una transición gradual hacia una nueva vida y puede durar hasta 7 días. Un asistente espiritual repite las directivas y alienta en el oído a la persona que está muriendo. De esta manera, el budismo tibetano asegura una transición segura a una nueva existencia. El budismo entró originalmente a Japón en la mitad del siglo VI, desde Corea, donde había estado activo desde los fines del siglo IV. Al emperador japonés se le había entregado una imagen de Buda, como así también algunos monjes sacerdotes que podían realizar rituales. Así el budismo se transformó en una gran religión y una fuerza cultural del Japón durante 1000 años. Al incorporar todas estas deidades locales y todos sus espíritus, fueron capaces de incorporar a la gente del lugar en la tradición budista. El aceptar y ser extremadamente tolerantes de las tradiciones religiosas locales fue una de las razones, creo, por la cual el budismo nunca estuvo involucrado en guerras religiosas. No se requiere que la gente abandone sus espíritus locales para ser budista. Una de las nuevas sectas estrictamente japonesas se llamaba Shingon, Mundo Verdadero. Se estableció a los comienzos del siglo IX en el Gran Templo Central, en el Monte Koya,
a 80 kilómetros de Kioto, en la región sur de Honshu, la principal isla de Japón. Shingon o mundo verdadero no tiene escrituras, sino que cuenta con un grupo de mantras derivados de las escrituras hindúes. El uso correcto y el significado de estos mantras se revelan solo a los iniciados en Shingon, por lo que se llama esotérica o budismo de enseñanzas secreta. Una secta budista esotérica había sido localizada en estas montañas en los tiempos de Saicho, el fundador del budismo Tendai. Saicho, un monje japonés de la ciudad de Nara, estaba buscando escaparse de la influencia de la corte real cercana cuando decidió mudarse al monte Hiei, con vistas a la ciudad de Kioto. Pero en el año 794 la corte real se mudó a Kioto y Saicho no pudo quedar aislado. De hecho, se le permitió a Saicho ir a estudiar a la sede central de Tiantai en China durante 8 meses. El monje japonés Onen fundó el Hyodo o budismo de la tierra pura. Obtuvo este nombre porque sus seguidores creen en la existencia de muchas tierras de Buda, las cuales se crean con los votos, los méritos y las virtudes de varios Budas. Esta tierra especial de Buda se llama el paraíso occidental o la tierra pura. Los esplendores de esta tierra pura, muchas veces retratada por artistas y visualizada por meditadores, son increíblemente grandiosos. En la tierra pura no va a haber más reencarnaciones como hombre, bestias, dioses o demonios. En los eones que vendrán, uno puede trabajar para obtener el nirvana final en la atmósfera de la tierra pura. El monje del siglo XIII, Nichiren, fue el último de los grandes reformadores del budismo. Para Nichiren, el Sutra del Loto, aparte de ser la escritura suprema, era la única verdad. Nichiren creía que él mismo había sido un discípulo de Gautama Buda en una vida anterior, y ahora se veía como el único verdadero intérprete de la iluminación budista. Aunque era popular entre la gente común, Nichiren los consideraba incapaces de entender los misterios del Sutra del Loto. Entonces propuso para su uso una versión radicalmente simplificada. Predijo invasiones extranjeras y vio cumplirse sus profecías cuando los mongoles atacaron Japón en el año 1274. Cuando Nichiren proclamó que algunos personajes notables del gobierno recientemente fallecidos se encontraban en el infierno budista, fue exilado por algún tiempo y pasó sus últimos años recluido. El Zen es muy popular y se podría decir que así es porque es muy simple, muy directo y muy metódico. Su popularidad nos dice algo, pero al mismo tiempo, cuando la gente comienza a practicarlo, empiezan a encontrarse a sí mismos, algo que la mayoría de la gente no esperaba. En ese momento es cuando se van, es cuando precisamente debieran quedarse. El budismo Zen se ha transformado en una de las formas más conocidas del budismo en los países occidentales. El monje del siglo XII, Eisai, ha sido llamado el fundador del budismo Zen en Japón. Pero esto es parcialmente cierto. Mientras estudiaba en China conoció a algunos maestros de Chan y al regresar a Japón trató de introducir más de las enseñanzas Chan sobre la meditación al budismo Tendai. Pero fue rechazado por la secta Tendai y se dirigió a Kamakura, donde los dirigentes de la nueva clase militar controlaban Japón. Allí encontró apoyo. Así el Zen se transformó en la religión prominente de los samurái y parecía sentarles bien. El vacío tiene una connotación negativa, pero es algo que se interpreta incorrectamente, aunque
Hay una manera tradicional de ver el vacío. Bien, tiene tres partes. Una es la teórica, lo llamamos Zen teórico. Allí es donde el vacío es forma y la forma vacío. No es la mente pensante. Las cosas se transforman en unidad. La segunda parte es el Zen Tathagata. Es aquí donde no hay vacío ni forma. Esta es la segunda parte. Básicamente no se puede decir nada en este punto. No hay palabras para describirlo. Solo la quietud. La tercera parte es que la forma es forma y el vacío vacío. Estas tres cosas son muy importantes y cuando se estudia Zen, uno va a pasar por este espectro. La tercera parte es el valor más elevado. El cielo es azul, el pasto es verde. Volvemos a la misma realidad tal como es. Las primeras dos partes niegan la realidad porque nos hemos condicionado a estar separados de ella. Así es como el vacío juega un papel muy importante en los pensamientos y en las prácticas meditativas. El énfasis filosófico del budismo Zen en Japón se basó en la doctrina de Nagarjuna sobre el vacío, la idea de que las palabras y las doctrinas no son la verdad última. Pero el objetivo central del budismo Zen es obtener la mente Buda. El objetivo inmediato del Zen es ver dentro de la verdadera naturaleza, propia como ser humano, ver qué es la naturaleza de Buda. Aquí